Imagina por un momento estar al pie de una montaña cubierta de densas nubes, relámpagos cruzando el cielo, el suelo temblando bajo tus pies y una voz que resuena como un trueno. Esta no es una escena de una película, es el monte Sinaí. Y lo que ocurrió allí no fue un simple espectáculo natural, sino una revelación divina. El Dios Santo descendió para encontrarse con su pueblo. Dios no solo los había liberado de la esclavitud en Egipto, Él los rescató con un propósito mucho mayor: santificarlos, apartarlos como su posesión especial, para que tuvieran el reflejo de su carácter santo. Pero esta santidad no es algo ligero, es gloriosa. Sí, pero también es aterradora. Es hermosa, pero peligrosa para el corazón impuro. Y cuando Dios habla desde el fuego, las almas tiemblan. Hoy, iglesia, nos acercamos a uno de los momentos más asombrosos y cruciales en toda la historia bíblica: la entrega de la ley en Éxodo 19 y 20. A través de estos pasajes veremos que Dios salva y consagra a su pueblo para ser santo. Veremos que la santidad de Dios es temible. Veremos que sus mandamientos revelan el carácter santo de este Dios y que el temor es la única respuesta apropiada ante la santidad de Dios. Este no es solo un relato del pasado, es una llamada para nosotros el día de hoy. ¿Entendemos realmente que servimos a quien servimos? ¿Hemos perdido de vista la majestad y el temor reverente que la santidad de Dios debe producir en nuestros corazones? Iglesia, abramos esta mañana la Escritura con corazones humildes, porque el mismo Dios que habló en Sinaí nos habla hoy y su propósito no ha cambiado. Él es el Dios santo que salva para santificar a su pueblo. Ese es el título del mensaje de esta mañana: el Dios santo que salva para santificar a su pueblo. Así que antes de los truenos, antes del fuego, antes de las tablas de la ley, hay algo fundamental que no podemos pasar por alto. Dios no comienza con mandamientos, sino con gracia. Antes de pedir obediencia, Él rescata. Antes de exigir santidad, Él separa y consagra. Esto nos lleva al primer punto del mensaje de esta mañana, que es que Dios salva y consagra a su pueblo para ser santo. Dios salva y consagra a su pueblo para ser santo. Eso lo vamos a ver en versículos 1 al 15 del capítulo 19 de Éxodo. En estos versículos vemos cómo Dios le recuerda a Israel lo que Él ha hecho. Vemos en versículo 4 de este capítulo que les dice: ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas de águila y los he traído a mí. Qué imagen más poderosa. No fueron ellos los que encontraron a Dios. Fue Dios quien los llevó a sí mismo, como un padre que carga a su hijo. Y ahora en los pies de ese monte les declara su propósito: ser un pueblo santo, apartado, un reino de sacerdotes. Pero esa consagración no viene de manera automática. Requiere preparación, limpieza, reverencia. Dios está por descender
y su pueblo debe estar listo para encontrarse con Él. Vamos a leer esos pasajes. Versículo 1. Al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidim. Llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí delante del monte acampó Israel. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águila, y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son palabras que dirás a los israelitas. ¿Se dan cuenta? Hemos visto, y lo vimos desde la serie del Génesis, que Dios hizo un pacto con Abraham y con su descendencia. Y ese pacto lo hizo con él, no por nada especial que fuera Abraham. Lo vimos constantemente, como una y otra vez era un hombre débil, un hombre con deficiencias, un hombre con mucha falta de discernimiento en muchas direcciones. Sin embargo, Dios lo escogió. Dios hizo un pacto con él y con su descendencia. Y lo vemos aquí, con Israel. Él hace un pacto con Abraham y lo continúa a través de los siglos con su descendencia. Ese pacto lo hizo por mero amor a su nombre, al nombre de Dios, para su gloria, no para la gloria de Abraham, no por algo bueno que haya hecho Abraham. Y ese pacto, ahorita estamos viendo que está haciendo algo así como que se está trayendo orden a la relación de ese pacto. La relación ya existe. La relación con el pueblo de Israel ya existe, pero eso no significa que el pacto va a ser un pacto así sin orden, sin reglas, sin algunos criterios a considerar. Y es precisamente aquí en Éxodo 19 donde vamos a ver que Dios quiere formalizar ese pacto que ya existía, esa relación de pacto que ya existía, trayendo orden al pacto. Y es lo que vemos, pero se dan cuenta otra vez no por nada especial que había en Israel. Otra vez aquellos que a veces dudan de la predestinación, ¿cierto? No me gusta mucho hablar del tema porque luego se vuelve controversial y puede ser a veces negativo para algunos porque lo usan mal. Pero la realidad es esta, que ahí está. De todos los pueblos de la tierra, ¿quiénes son mis escogidos? Le está diciendo ustedes. ¿Por algo bueno que ustedes hayan hecho? No, por nada. Simplemente a Dios le plació escoger a un pueblo de entre todos los pueblos mal hechos, mal formados, idólatras de la tierra. Y en ello vemos su amor. ¿Te das cuenta el lenguaje con el que mi voz les dice: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos? Porque mía es toda la tierra. En otras palabras, yo soy el soberano. Yo hago lo que me place. Y yo muestro misericordia a quien quiera mostrar misericordia. Ustedes serán para mí un reino, les dice, un reino de sacerdotes, una nación santa. ¿Con qué propósito los salvó, iglesia? ¿Para sentirse mejor que los egipcios? ¿Para sentirse los consentidos entre los pueblos de la tierra? No, para que sean santos. Para que reflejen la santidad del Dios santo que los salvó. Si no es esa la razón por la que Dios salva a las personas, entonces esa persona o esas personas no han sido salvas por Dios. Él quiere que reflejemos su carácter. Él nos creó en su imagen y semejanza. Y esa imagen fue distorsionada, fue torcida por generaciones cuando vino la caída. Él quiere restablecer su imagen. Él quiere formar el corazón de esa imagen en los corazones de aquellos que Él salva. Continúa el texto en versículo 7. Entonces Moisés fue
y llamó a los ancianos del pueblo, expuso delante de ellos estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. ¿Te das cuenta? La anticipación del pueblo a someterse al Señor. El Señor hasta ese momento no ha dicho nada más que tienen que ser un pueblo santo. Todavía no les ha dado la ley, pero entienden que no es cualquier Dios. Entienden que es un Dios diferente a los dioses paganos de los pueblos de la tierra. Y están dispuestos a someterse a ese Señor. Y han visto su poder. Han visto su cuidado. Han visto su santidad, su justicia. Y están dispuestos a someterse a ese Dios sin importar que todavía no tienen toda la información que van a tener después. Es un Dios santo que quiere un reino de sacerdotes, una nación santa. En el contexto de los pueblos paganos de la tierra, los sacerdotes eran algo así como la élite que se podía, de alguna manera, interactuar o comunicar con los ídolos, los dioses paganos. Y solamente era una élite. Aquí le está diciendo: todo el pueblo van a interactuar conmigo. Todo el pueblo va a tener acceso a mi persona. Claro, sabemos que después vienen los levitas que van a tener de alguna forma un rol especial en ese proceso de acercarse a Dios, de reflejar la santidad de Dios. Pero al final del día nadie se escapa. Todos tienen el mismo llamado: reflejar la santidad de ese Dios santo que los salvó. Y por eso les hace ese llamado. Y el pueblo entiende que ese es un buen llamado y por eso dicen: nos someteremos, aceptamos a este Dios. Versículo 9: y el Señor dijo a Moisés: yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también te creerán para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que lleven sus vestidos, que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás: de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo. Después ellos lavaron sus vestidos. Entonces Moisés dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día, no se acerquen a mujer. Dios salva y consagra a su pueblo para ser santo. ¿Te das cuenta? Lo que les está pidiendo de lavar sus ropas, de no acercarse a mujer, simplemente sigue siendo el lenguaje de simbolismo de te estás acercando a un Dios diferente a los dioses paganos de esta tierra. No es cualquier Dios. No es un Dios al que te le puedes acercar muy trivial, muy jovial. Es un Dios santo. Es un Dios 3 veces santo. Es un Dios que si su presencia se manifiesta, tú tienes que guardar tu distancia. Y es lo que les pide, que guarden su distancia. Y no nada más los hombres, los animales también. Cualquiera que se acerque a ese monte donde se manifiesta la presencia de Dios de la forma en la que se manifiesta, está en peligro. Al menos que Dios le dé permiso en tener ese acceso. Tiene que pedir permiso al rey. Tiene que ser el rey el que otorgue los privilegios. De otra forma, mueren. ¿Y qué tipo de muerte? Flechazos, piedrazos, que tendríamos que inferir que vendrían del pueblo. O sea, eso lo tenemos que inferir. Me acuerdo la primera vez que leí esto, no me acuerdo cuántos años atrás, yo me imaginaba como que piedrazos saliendo de la montaña. Y yo decía, no, como que está muy loco eso. Creo que la inferencia es mejor. El pueblo estaba siendo llamado a ejecutar, a matar a cualquiera que rompiera las reglas del juego, de cómo Dios quería manifestarse a su pueblo. Amén.
Y eso debería causar cierto temor, ¿cierto o no? Pero ahora ese sacerdocio, ese pueblo santo no ha cambiado, iglesia. Si nosotros leemos, por ejemplo, Primera de Pedro 2:9, vamos a leerlo juntos. En Primera de Pedro 2:9 vemos que el llamado a la iglesia del nuevo pacto en la sangre de Cristo sigue siendo exactamente el mismo. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a luz admirable. ¿Ves alguna distinción? ¿Te das cuenta que el llamado sigue siendo el mismo? Si tú eres salvo por medio de la sangre de Cristo, del sacrificio, de la obra redentora de Cristo en la cruz, el llamado no cambia. De hecho, la responsabilidad de cumplir ese llamado y del pacto que trae esa sangre es muchísimo más alto. Tenemos una mejor salvación, un mejor pacto, con mejores promesas, con un mejor sacrificio. Se espera una santidad más clara, una santidad real, que está dispuesta a sacrificarlo todo. ¿Estamos parados ahí, iglesia? ¿Entendemos que Dios nos ha apartado para sí? ¿Que tenemos un llamado de reflejar su santidad? ¿O nos gusta la idea de ser salvos por gracia, por medio de la fe, de que no vamos a ir al infierno, de que vamos a ir al cielo? Pero cuando se trata de vivir la santidad, cuando se trata del llamado de reflejar el carácter de Dios en su carácter santo y puro, ¿nos emociona de la misma manera? Tanto como nos emociona la idea de ir a la presencia de Dios cuando muramos en gloria, en el paraíso. Creo que debería de emocionarnos de la misma manera. La pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué no nos emociona de la misma manera a veces? ¿Qué hay malo en nuestro corazón? ¿Qué no hemos entendido aún de este llamado a la santidad? Porque sigue siendo parte del mismo paquete de la salvación, si lo quieres poner así. ¿Cómo estamos viviendo esa santidad? Cualquiera que nos mira allá afuera que no adora al Dios de la Biblia como nosotros decimos adorarlo, podría decir, yo veo algo distinto en esta persona. O cuando nos ven y hacen reevaluación, llegan a la conclusión rápida de decir, ¿cuál es la diferencia? Es por eso que no voy. Es por eso que cuando me invitan, no acepto. Es por eso que cuando me hablan de ese Dios, soy oídos sordos. Porque no ven nada distinto en nosotros. Y eso nos debería de entristecer. Amén. Después de 3 días de preparación, el pueblo está listo. Pero lo que ocurre a continuación no es lo que muchos esperarían de un encuentro con Dios. No hay música suave, no hay una atmósfera tranquila, hay truenos, hay fuego, hay humo espeso y un sonido de trompeta que hace temblar a todos. El monte tiembla y el pueblo también. ¿Por qué? Porque Dios no es como nosotros, iglesia. Su presencia no es común ni cómoda. Su santidad es abrumadora. Y lo que vemos en esta escena no es un simple simbolismo, es una verdad espiritual y eterna. Que la santidad de Dios es temible. Ese es el segundo subénfasis, el segundo punto de nuestro texto esta mañana. La santidad de Dios es temible, es lo que encontramos en los versículos 16 al final del capítulo 19 de Éxodo. Cuando Dios desciende sobre el monte, establece límites. Incluso Moisés, el líder espiritual del pueblo, no puede acercarse sin permiso, porque la santidad de Dios no se puede tomar a la ligera. Este momento es una advertencia para ellos y para nosotros. Dios es cercano, sí, pero también es infinitamente santo. Y acercarse a Él sin reverencia, sin pureza, sin preparación,
puede ser fatal. Fatal. Y continúa el versículo en 16. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos, relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos, se quedaron al pie del monte. Todo el monte de Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés: desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercaran al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste. Pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo: ve, desciende y vuelve a subir, tú y Aarón contigo, porque los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que el Señor se lance contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. ¿Te das cuenta cómo el lenguaje de poner límites está conectado directamente con la idea de la santidad del Señor? Si queremos y decimos que el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el Dios del cristianismo es un Dios santo, entonces también estamos expresando y manifestando la idea de que es un Dios de límites. Y ese es un problema del cristianismo de nuestros días. Las personas quieren vivir un cristianismo con un Jesús, con un Dios que dicen que es 3 veces santo, pero no quieren límites en medio de esa santidad. No quieren reglas. No quieren mejores formas de vivir sus vidas para que la santidad se pueda expresar en su carácter, en sus acciones, en su conducta, en las decisiones que toman. Pero la Biblia nunca ha hablado de ese tipo de Dios sin límites. La Biblia, la palabra de Dios, nos habla todo el tiempo de un Dios que pone límites. Cuando hablamos de un Dios sin límites, sin reglas, sin lineamientos, no estamos hablando del Dios de la Biblia. Es algo que nos tiene que quedar bien en claro. Porque a veces aún vamos a ser tachados como legalistas por querer seguir al Dios de esos límites y de esa santidad que demanda límites. ¿Vamos a estar dispuestos a que nos etiqueten como legalistas porque queremos conocer a ese Dios y adorar a ese Dios que tiene límites porque Él es un Dios santo? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de esa realidad? ¿O prefieres diluir el estándar, bajar el estándar? Dios es un Dios de límites y más claro que el agua no lo podemos encontrar en este pasaje. El mismo Moisés era el intercesor del pueblo, sí, pero él también tenía sus límites. Había límites para todos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. No importa si te sientes más o menos pecador, los límites son igualmente para todos. Todos tenemos que someternos a los límites de la santidad de Dios y entender que la santidad de Dios es temible. Y cuando tememos a ese Dios santo, entonces los límites no se vuelven como algo malo, sino como algo bueno. Ese es uno de los problemas del por qué no queremos límites, porque no hemos entendido que hay que temer a Dios. Él es un Dios digno de temer. Es un Dios santo, sí, poderoso, sí, sí es amor, sí, sí es bueno, sí. Pero es precisamente esos atributos de su santidad, de su amor, de su justicia, los que lo hacen temible. Temible. Porque es tan santo y tan justo que Él
destruye ante su presencia todo lo que no es santo, todo lo que no es justo. Y eso debería de causarnos temor. Amén. Entonces recuerda eso, iglesia, la santidad de Dios es temible. Y entre más tú y yo crezcamos en nuestro temor del Señor, en nuestro contemplarlo a Él, sí, en su bondad, sí, en su amor, sí, en su misericordia, pero también en lo temible que puede llegar a ser, que nos acerquemos a Él sin un carácter santo. Él nos puede disciplinar por tomar con ligereza su santidad, ¿lo sabes? Debes de saberlo. Todas las reglas que Él pone es para que entendamos precisamente eso, que Él es santo y nosotros no. Que Él es apartado y nosotros no. Y que si somos su pueblo del pacto, que hemos sido apartados, un pueblo de sacerdotes, entonces debemos estar buscando la misma santidad que Él es. Amén. Vamos al tercer subénfasis de nuestro texto esta mañana. En medio del fuego y del estruendo, Dios no solo se revela por medio de señales visibles, sino por medio de su voz. El pueblo está ante un Dios que no permanece en silencio. Un Dios que habla, ¿cierto? Desde la cima del monte, el Dios Santo habla. Y lo que Él dice no son sugerencias, ni consejos, son mandamientos. Y estos mandamientos no son reglas para controlar el comportamiento. No, son mucho más que eso. Lo que Dios revela en esas palabras es nada más ni nada menos que su carácter. Los mandamientos revelan el carácter santo de Dios. Cada uno de los 10 mandamientos es una expresión concreta de quién es Dios y de cómo debe vivir un pueblo que le pertenece. Él es un Dios exclusivo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Él es un Dios fiel, veraz, justo, generoso, puro. Y sus mandamientos reflejan todo eso. Por eso, obedecerlos no es una carga. Es más bien un privilegio. Es participar del carácter de Dios. Y violarlos no es solo romper una regla. Es ofender al Dios santo que los ha dado. Muchas veces yo les pregunto a las personas, lo hice en un discipulado de evangelismo, y les hice esta pregunta: ¿Dios nos dio sus mandamientos para qué? Y la respuesta automática fue, de la mayoría, para que le obedezcamos. Y aunque eso es una verdad, no es la verdad más alta. La verdad más alta es que Dios nos dio sus mandamientos para que le conociéramos, para que pudiéramos ver su carácter en medio de esas prohibiciones, en medio de esos límites, en medio de esas reglas. Antes que obedecerlos, Él primero quiere que le conozcamos. Entonces, cuando le conocemos, queremos obedecer esas reglas. Porque cuando le conocemos a Él a través de esas reglas, podemos discernir que todo su carácter es bueno, que todo su carácter es santo, que todo su carácter es verdad. Entonces, una vez que soy abrumado de su carácter, de su persona, de la esencia de quién es Dios, entonces yo veo las reglas y me hacen todo el sentido. Y voy a querer obedecerlas. ¿Cierto o no? Pero lo contrario no va a pasar. Si no veo el carácter santo de Dios, si no veo su santidad en medio de esos mandamientos, pues no voy a querer obedecer esos mandamientos. No los voy a querer obedecer. Los voy a ver como una opresión. Y muchos así ven los mandamientos de Dios en su palabra. ¿Cierto o no? Como algo que me oprime, como algo que roba mi felicidad, como algo que está en contra de mis deseos, de mis anhelos, de mis propósitos. Pero es porque lo he tomado, lo he torcido y no he entendido el propósito central de esos mandamientos. Es que yo conozca al Dios de la Biblia y que como consecuencia le adore. Y una de las formas en las que le voy a adorar es a través de obedecer sus mandamientos que Él nos ha dado en su palabra. En Éxodo 20, vamos a leerlos juntos. Entonces Dios habló todas estas cosas, todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre.
No tendrás otros dioses delante de mí. Esto era algo ya de por sí contracultural en esa época. Los pueblos de la tierra tenían más de un dios. No había problema en tener varios dioses en su panteón de dioses. Lo que sí, claro, tenían sus grados. Había un dios que era el dios de mayor grado, el que tenía el templo más grande, y después los demás dioses tenían también sus templos, pero pues no eran tan grandes, y dependiendo del grado del dios al que ellos adoraban, pues veías el tamaño del templo. En el contexto del pueblo de Israel, en medio de esa multitud de tierras y pueblos paganos, viene algo contracultural. Viene el Dios de Israel, Yahweh, para decirles: no puede haber competencia. Nadie puede contender por mi supremacía. No ustedes, no ídolos o dioses paganos. Yo soy el Dios vivo, yo soy el Dios verdadero, yo soy el soberano. Toda la tierra me pertenece. Yo pongo los términos y condiciones de cómo puedes acercarte a mí. E inicia con esto, el monoteísmo que llamamos hoy en día. Solamente hay un Dios. El cristianismo es exactamente lo mismo. Adoramos solo a un Dios que es trino, que existe en tres personas. Dios, lo acabamos de cantar hace un momento, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son tres personas, pero que son una unidad. Es un solo Dios que existe en tres personas. Es algo asombroso, es algo que no te puedo explicar con ningún ejemplo horizontal y ni siquiera lo voy a intentar, porque no existe un ejemplo horizontal para que yo te explique cómo es que funciona eso. Pero existe y es verdad. Y así se ha revelado en las Escrituras. Amén. No te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni les servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La idea de tener a un Dios celoso a muchos les causa conmoción, porque traemos esa connotación de la palabra como algo negativo, ¿cierto o no? Y sí puede llegar a ser negativa en nuestro contexto de hombres, pero es 100% positiva cuando hablamos de que Dios es celoso. Él es celoso de que algo no esté adorándole a Él. No es que Dios sea egocentrista. Ese sería pecado y eso aplica a nosotros. Y lo que queremos es que toda la atención sea hacia nosotros, ¿cierto o no? En el caso de Dios no aplica, porque no hay algo por encima de Él. Cuando no hay algo por encima de Él, porque Él es el ser supremo, entonces el que Él sea celoso, el que Él quiera la atención de sus criaturas, no es pecado, ¿sabes? Si hubiera algo encima de Él y Él estuviera siendo celoso, Él quisiera la atención de los suyos, entonces ahí habría un problema y obviamente no sería Dios. Pero como sí es Dios, Él puede ser celoso y ser santo al mismo tiempo. Él puede demandar la lealtad de sus criaturas y que sus corazones no estén divididos en otras direcciones, sino más bien que estén enfocados en Él. Porque Él nos creó. Le debemos la vida. Le debemos todo. Lo mínimo que podemos hacer es contemplarle a Él. Y cuando no lo estamos haciendo, Él es un Dios celoso. Es algo que a Él no le parece correcto. Y a nosotros tampoco nos debería parecer correcto cuando entendemos quién es Él. Amén. Continúa en el 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y ararás toda la tierra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas,
lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Para Dios es importante que le contemplemos a Él, que le adoremos a Él. Y por eso instituye el día de reposo. No solamente porque inicia con el Génesis, donde Él reposó y contempló, ya lo dijimos, lo que significa que Dios descansó o reposó en el séptimo día, es que Él contempló su creación. Esa creación que Él había declarado como buena, la contempló. No en un sentido de adoración, no en un sentido de que lo creó y después se postró ante eso que Él creó, sino en un sentido de deidad, de reverencia, de decir, esto lo hice yo. Esto lo hice como un reflejo de mi carácter, de mi bondad, de mi generosidad hacia todo lo que he creado. Y de la misma manera, ahora usa ese principio de contemplación, pero aplícalo de ti en una forma en que tú tienes que contemplar no la creación, sino a Dios. Y sí, maravillarte de la creación para llevarte a contemplar a Dios, a maravillarte de quién es Él. Es lo que significa el día de reposo. Meditar en Dios, en meditar en lo que es Él, en su poder, en su majestad, en su esencia, en sus atributos, en todo lo bueno que ha sido contigo, en toda la provisión que Él te ha provisto, y agradecer, detenerte y recordar que todo lo que tú tienes no te pertenece, le pertenece a Él. Que tú eres un simple mayordomo de todo lo que Él pone en tus manos. Y entonces detenerte, contemplarte a Él y a contemplarle a Él y agradecerle por lo bueno que ha sido. Amén. Y estos primeros 4 mandamientos, bueno, por cierto, ¿recuerdas cuando en Génesis alguien usó el nombre de Dios para maldecir a algún israelita por ahí? ¿Alguien se acuerda? Lo mataron por estar usando el nombre de Dios. Porque otra vez, cuando usamos el nombre de Dios a la ligera, sin ninguna necesidad de tenerlo que usar, es como no entender de quién estamos hablando. Otra vez, es muy grave. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un igual. Tú y yo podemos hablar de un igual hasta usar el nombre de Donald Trump y no estaríamos pecando con todo y que tiene una posición de alto rango en este mundo horizontal. Pero si tú y yo estamos hablando de hablar, si estamos hablando del nombre de Dios, de usar su nombre en un lenguaje jovial en donde no era necesario que lo usáramos, peor aún que maldijéramos y agregáramos el nombre en la sentencia, en la oración, ¿cuánto merecemos la muerte también? Porque no es cualquier hombre. Otra vez, eso es algo que nos tiene que quedar claro. O sea, ¿por qué parece tan severo ese límite de no usar su Dios en vano, su nombre, en vano? Porque no hemos entendido quién es Dios. Pero cuando entendemos quién es Él, cuando yo entiendo quién es Él, hasta una película de mal gusto que use su nombre en vano, yo la dejo de ver. ¿Por qué? Porque no es cualquier Dios. Es el que sostiene la creación. Es el que me da vida. Es el que le da propósito a mi vida. Amén. Estos primeros 4 mandamientos reflejan el carácter de Dios, sí, pero también tienen que ver mucho con nuestro trato hacia su persona. ¿Ok? Los siguientes 6 mandamientos de los 10 mandamientos siguen teniendo que ver con su carácter y con su santidad y con sus atributos, pero tienen que ver y se enfocan más en nuestro trato hacia nuestros semejantes. Vamos a leerlos. Honra a tu padre y a tu madre, versículo 12, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Eso era un mandamiento que si no se cumplía, y lo vimos en la serie de Levítico, en el contexto de Israel, también era digno de muerte. Otra vez, porque estás violando el carácter de Dios en su provisión. Él te proveyó de tu padre y de tu madre. Él creyó que tu padre y tu madre eran buenos para ti, para
para tu crianza, para tu crecimiento, y el hecho de que tú los trates mal, los deshonres, en un sentido, estás deshonrando al Dios de esos padres que te ha dado. ¿Entiende? Por eso era algo grave. Es como decir, Dios, te equivocaste. Estos no son los padres que me debiste haber dado. Y con eso no estoy diciendo que vamos a permitir que nuestros padres nos hagan daño. O sea, tenemos que definir qué es lo que significa honrar a tu padre y a tu madre. Y en eso también entra hablarles verdad en amor. Eso es honrarlos. Y si me están haciendo daño, pues yo tengo que decirles que eso está mal. Eso no lo voy a permitir. ¿Cierto o no? De eso estamos hablando. Versículo 13, no matarás. Una mejor interpretación sería no asesinarás. Porque luego ahí vienen las acusaciones en contra de Dios. ¿Por qué si Dios en la Biblia dice que no matarás? Entonces Él manda a que maten a todo un pueblo, lo exterminen. Son dos cosas distintas. Él manda a exterminar pueblos porque son paganos, paganísimos, y nada bueno puede sacar de esos pueblos. Y eso es algo muy bueno desde la perspectiva de Dios. El no asesinarás tiene que ver con tener una motivación incorrecta del por qué quitar la vida a alguien. Que puede ser como vimos con Caín y Abel en Génesis, por celos, que mató a su hermano. Eso fue un asesinato más que una matanza. Aunque a veces traslapamos las dos palabras, ¿cierto o no? Pero tienen sus raíces o sus orígenes distintos y lo tenemos que entender así. Cuando Dios nos está diciendo no asesinarás, nos está diciendo yo soy el autor de la vida. Yo soy el que decido cuándo darla y cuándo quitarla. No tú, hombre. Estamos usurpando el lugar de Dios cuando hacemos eso. Amén. No cometerás adulterio. Misma idea, nos está diciendo yo soy un Dios fiel. Yo soy un Dios que respeta, que ama. Y al hacer eso, pues estás mostrando todo lo contrario a esas verdades. No estás revelando su carácter y no estás amando a tu semejante. No estás amando a la persona con la que cometes adulterio y tampoco estás amando a la persona que es pareja de esa persona. No hurtarás, no robarás. Misma idea. Yo soy un Dios santo. Yo soy un Dios que cree en la justicia. Y es injusto que tú tomes posesiones de alguien que no te pertenecen sin permiso, a la fuerza, a escondidas. Eso no lo voy a permitir. No revela amor a tu prójimo. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Misma idea. Yo soy un Dios que cree en la justicia. Yo soy un Dios que cree en el respeto. Yo soy un Dios que no va a pasar por alto ese tipo de acciones. Dar falso testimonio es mentir muchas de las veces. Más bien todas las veces. Por eso es falso. Dios no quiere eso. Dios quiere que hables verdad. Él es la verdad. Y por eso hablar falso testimonio es muy grave, porque no le representa a Él. No representa su carácter. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. En otras palabras, ten contentamiento. Eso que te he dado a ti es lo que es bueno para ti, es lo que es necesario para ti. No necesitas más ni menos para adorarme. El fin de la vida no es que tengas más o menos, es que me adores. Y hasta que no entiendas eso, que te tienes que enfocar en mí, entonces no vas a entender que no tienes que estar codiciando cosas de los demás. Y piensas que la vida se trata de competir, de ver quién tiene más, entonces vas a caer en esto. Y estás rechazando mi provisión. No estás creyendo que eso que tienes es lo que quiero que tengas y eso que no tienes es lo que quiero que no tengas y que las dos cosas son buenas. Porque la vida no se trata de acumular, se trata
de mí. Y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo también en los evangelios. La vida no se trata de acumular. Amén. De forma que los mandamientos revelan el carácter de Dios. ¿Lo puedes ver, iglesia? Los primeros 4 se enfocan en la persona de Dios. Los últimos 6 se enfocan en nuestro trato hacia nuestro prójimo, nuestros semejantes. Todos en conjunto se enfocan en glorificar a Dios, en exaltar su nombre, en enfocarnos en su carácter, en su persona, cuando en verdad creemos que son límites buenos en obediencia a su palabra. Amén. Y de eso se derivan todos los demás. Hay más mandamientos para los israelitas. Pero de estos se derivan todos los demás. Yo me atrevo a decir que del primero se derivan todos los demás. Cuando entiendes que Dios es Dios y que su palabra es la que cuenta, todos los demás son importantes. Cuando no entiendes que Dios es Dios y es a Él a quien debes adorar, a quien debes escuchar, a quien te debes de someter, entonces ningún mandamiento tiene relevancia en tu vida. ¿Estás de acuerdo conmigo? Vamos al último énfasis de nuestro texto esta mañana. Dios ha hablado. Su voz ha tronado desde el monte y sus mandamientos han sido dados con claridad. Pero ¿cómo responde el pueblo? Ellos no aplauden, no celebran, no piden más. Ellos tiemblan, retroceden, ruegan que Dios no les hable directamente otra vez. ¿Por qué? Porque han comprendido algo esencial. No se puede estar delante de un Dios como este sin temblar. La santidad de Dios no solo informa nuestra mente, sacude nuestros corazones. Y esa es la reacción correcta, ¿sabes? Este es el último subénfasis. El temor es la respuesta apropiada ante la santidad de Dios. No es un miedo servil, sino un temor reverente. Es la profunda conciencia de que Dios es glorioso, puro, justo y que nosotros no lo somos. Y este temor no aleja al pueblo de Dios, sino que los protege de tomar a la ligera la presencia de nuestro Dios. Moisés les dice en esta sección que estamos a punto de leer: no teman, Dios ha venido para probarlos y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Versículo 20. El temor santo no destruye la relación con Dios, la preserva. Nos guarda del pecado, nos recuerda quién es Él y quiénes somos nosotros. Amén. Versículo 18. Todo el pueblo percibía los truenos, los relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo: no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. El pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. ¿Recuerdas las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando de vez en cuando sanaba a alguien o lo perdonaba de sus pecados? ¿Qué le decía antes de que lo dejara partir? Vete, no peques más. El Dios de la Biblia no ha cambiado, iglesia. Es un Dios santo. Muchos quieren como que proyectar al Dios del Antiguo Testamento como un Dios muy enojón, como un Dios muy severo, airado. Es el mismo Dios, haciendo las mismas demandas, poniendo los mismos límites, haciendo el mismo llamado. No peques. ¿Recuerdas cuando nuestro Señor Jesucristo se aparecía a sus discípulos y de repente ellos tenían temor de que Él calmó las aguas, por ejemplo? Y se preguntaban: ¿quién es este? Y pasaban del temor a la tormenta al temor a su Señor.
Él no les decía, no, 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 tranquilos, yo soy el Dios del nuevo pacto en la sangre de Cristo, no, no teman. ¿Vemos eso en nuestras Biblias? No les dice nada. O sea, les dice, soy yo. Pero no les dice, hey, tú no me deberías de temer. El temor era bueno para ellos. Era el Dios en la carne, Dios hecho hombre, Dios entre nosotros. Las reglas del juego no habían cambiado. Tenían que temer, tenían que dejar de pecar si en verdad habían tenido un encuentro con Jesús. Ese seguía siendo el llamado. Guardar todo lo que Él nos había enseñado es la gran comisión. No nada más bautizarme, no nada más asociarme con Jesús, jactarme de sus beneficios, vida eterna, resurrección, cielo, promesas. También es guardar sus mandamientos. Si todas esas cosas son verdad en mi vida, si en verdad Él es mi Señor, mi Salvador, el que me rescató, el que me dio nombre, entonces yo debo adorarle, yo debo someterme a su señorío y yo debo vivir una vida en santidad, buscando la santidad y muriendo a mi pecado. Amén. Es lo que vemos, iglesia. Es lo que se ha perdido en el cristianismo de nuestros días, tristemente. Cuando la iglesia habla del amor de Dios, las sillas se llenan. De los beneficios de ese amor, traigan más sillas, abramos más servicios. Pero cuando empezamos a hablar de santidad, de obediencia, de sumisión a la palabra de Dios, nos sobran sillas. ¿Por qué? Porque no es lo que el mundo está buscando. El mundo está buscando ser Dios, vivir según sus términos, no someterse a un soberano, a un bueno. Amén. Entonces el Señor, versículo 22, dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les he hablado desde el cielo. No harán junto a mí dioses de plata. No, ya, hasta ahí acabó, ¿eh? Hasta ahí llegó la lectura de la Biblia. No se me espante, no va a ser un sermón de 2 horas. En Hebreos 12, 18 al 29, acompáñame, quiero que leas ese pasaje junto conmigo. Hebreos 12, 18 al 29, vemos esto en contraste para el pueblo de Dios en el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal, que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una vez se toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, somos nosotros, iglesia. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Eso nos tocó a nosotros, iglesia. Un mediador, un cordero que también es un león, pero que si tú le recibes esta mañana y reconoces que merecías las piedras, los flechazos por tu pecado, pero por medio de su sacrificio puedes ser salvo de esa ira, del juicio de Dios por no haber vivido la santidad de Dios.
por no haber vivido el estándar de su carácter, que se demandaba de ti, por cierto, porque para eso nos creó, para reflejar su carácter. Y todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de poder estar ante su presencia. Todos merecemos las piedras, todos merecemos los clavos de una cruz, todos merecemos la corona de espinas, todos merecemos una lanza en nuestro costado, todos merecemos la muerte digna de aquel que peca en contra de un Dios santo. Pero es en arrepentimiento y fe, a través del sacrificio de un cordero que es perfecto y que es santo y que quita los pecados del mundo, que tú y yo podemos ser reconciliados con ese Dios. Y que sí, tenemos que seguir temiendo a ese Dios, pero nos podemos acercar a Él confiados de que podemos entrar ante su presencia, no por los méritos propios, no por nuestra propia santidad, sino por la santidad de aquel que vivió la vida perfecta que se demandaba de ti y de mí, que tú y yo no pudimos vivir, y que padeció el castigo y la muerte que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Es a través de ese sacrificio, es a través de ese nuevo pacto que tú y yo podemos ser reconciliados con este Dios santo, bueno y misericordioso. Yo no sé dónde estás parado tú esta mañana con respecto a este tipo de salvación, que es una mejor salvación que la de Egipto, es muchísimo mejor que la de los israelitas. Tiene mejores promesas, sí, pero las demandas no han cambiado, siguen siendo las mismas. Si en verdad has creído, si en verdad vives para ese Salvador, para ese Redentor, para ese que dio su vida en rescate por tu alma, entonces ahora tú como consecuencia vas a querer vivir la santidad de ese majestuoso Dios, de ese que murió por ti, pero resucitó al tercer día para llamarte a su presencia, para asegurarte un hogar en los cielos, para que vivas bajo su reinado, porque eres el Rey que murió, pero resucitó. Y resucitó como una muestra de que tú y yo un día, si en verdad hemos creído, vamos a resucitar para vida eterna. Pero si no has creído, también vas a resucitar, pero no con buenas noticias, para muerte eterna. Y hay una advertencia aún en Hebreos que me gustaría leerte para aquellos que aún no han rendido su vida a Jesús, que no han venido en fe y arrepentimiento a Él. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amolestó sobre la tierra, hablando de los israelitas, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El Dios de la Biblia no ha cambiado. Él es fuego consumidor. Y ese fuego va a venir a ti si aún no has creído. Necesitas confiar en Jesús. Necesitas recibir la gracia del regalo de la salvación en su nombre. Amén. Hemos contemplado una escena majestuosa y aterradora y profundamente reveladora. El monte Sinaí no es solo un momento histórico, es un espejo espiritual. Allí en ese encuentro vemos al Dios santo que salva, santifica y habla. Un Dios que no se adapta a nuestras expectativas, sino que nos transforma según su carácter. Hemos visto que Dios salva y consagra a su pueblo, no solo para liberarnos, sino para hacernos suyos, un pueblo santo. Su santidad es temible y nos recuerda que acercarse a Él no es algo trivial. Sus mandamientos reflejan su carácter y no podemos obedecerlos sin reverencia primero al Dios que los dio. Y por eso, el temor reverente es la única respuesta adecuada ante su presencia. Iglesia Vida Vertical, este Dios sigue siendo el mismo hoy, pero hay una diferencia gloriosa. Nosotros no nos acercamos al monte Sinaí con fuego y humo, sino al monte del Calvario, donde el mismo Dios santo se hizo hombre y murió para que nosotros pudiéramos acercarnos sin ser consumidos.
Sin embargo, su santidad no ha cambiado. Y si hemos sido salvos por gracia, también hemos sido llamados a la santidad. La pregunta que queda es, ¿estamos viviendo en ese temor reverente o hemos domesticado a Dios en nuestros corazones? Recordemos, Él es un Dios santo que salva, lo hace para santificar. Y ese proceso sigue hoy en nosotros por medio de su Espíritu, su palabra y su iglesia. Que nuestra respuesta no sea indiferencia, sino asombro, obediencia y un profundo respeto por su santidad, la santidad de aquel que nos ha llamado de tinieblas a luz admirable. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu sacrificio, gracias por tu amor, gracias por tu santidad, Señor. Gracias por ser un Dios santo, 3 veces santo, que en tu misericordia se revela a un pueblo que no es santo, Señor, pero que puede ser santo, y que todo inicia con sumisión, todo inicia con creer, todo inicia con recibir el regalo del cielo, tu Hijo amado, aquel que pudo vivir la santidad que se demandaba de nosotros y que no pudimos vivir, y que la vivió en nuestro lugar y que por medio de la fe nos es dada para nosotros poder tener acceso a tu presencia. Recuérdanos, Padre, que si eso es verdad, que si en verdad hemos creído, si en verdad ahora caminamos según el estándar y los límites que Cristo nos pone, entonces nos someteremos a su señorío y viviremos sus estatutos, su santidad, su llamado a vivir para ti y para tu gloria, Señor. Perdónanos cuando hemos rebajado, aligerado las demandas que el Evangelio hace para nuestras vidas con respecto a vivir una vida santa, Señor. Ayúdanos a recordar que el Dios Santo nos salvó para santificarnos y que esa debe ser nuestra meta principal en la vida, no otras cosas, Señor. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.